En los últimos 2 o 3 años han explotado los sínodos en la Iglesia, que suponen que los laicos y obispos decidan sobre la doctrina y la pastoral de la Iglesia, asumiendo que pueden ser cambiadas. Es sostenido directamente por el camino sinodal de la Iglesia alemana y sostenido indirectamente por el sínodo de la sinodalidad de toda la Iglesia al haber nombrado a un relator general, el cardenal Jean-Claude Hollerich, que es conocido por hacer campaña para cambiar la doctrina de la moral sexual tradicional de la Iglesia que se desprende de la Biblia. Pero este movimiento que aboga por un cambio doctrinal no está presente solamente en la Iglesia de Alemania o Europa o en la cúpula vaticana, sino que actúa en diferentes grados en toda la Iglesia. ¿Y qué tiene que decir el cielo de esto? Porque debería haber comunicado su posición, como lo ha hecho durante toda la historia de la Iglesia. Aquí hablaremos sobre lo que el cielo está diciendo a los videntes sobre este movimiento de cambios en la Iglesia y cuál es el futuro sobre el que advierte. Antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recomendamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, que tiene materiales que no se pueden publicar en las grandes redes. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Ahora, el camino sinodal de la Iglesia alemana, que propone un cambio en la doctrina moral de la Iglesia para adoptar la moral de nuestro tiempo, tuvo una sesión que culminó el 10 de septiembre de 2022. Numerosos delegados se refirieron a la gran cantidad de personas que abandonan la Iglesia en Alemania y dijeron que el éxodo solo podría detenerse con reformas decisivas en la doctrina de la Iglesia. Otros también hablaron sobre el abuso sexual por parte de sacerdotes y sostuvieron que la Iglesia le debía a las víctimas cambiar su doctrina y estructura para que ya no pudieran ocurrir. De modo que la solución a los problemas más importantes de la Iglesia están depositados para la Iglesia alemana en el abandono de la doctrina que Jesucristo proclamó a los apóstoles y en sumarse a predicar el espíritu de la época. Pero olvidan los resultados trágicos de la aplicación de lo que llamaron el espíritu del Concilio Vaticano II. La letra de los documentos del concilio no autorizaba explícitamente la interpretación que hicieron los modernistas, que proponían una ruptura con la tradición que venía de los apóstoles que convivieron con Jesús. Y sin embargo, llevaron adelante un espíritu revolucionario que cambió radicalmente la Iglesia con ayuda de los medios de comunicación. Sucedió una estampida de religiosos, religiosas y sacerdotes que colgaron los hábitos. Un fuerte descenso de las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Y el vaciamiento de la concurrencia a misa. De todo lo cual la Iglesia no se ha podido recuperar en ningún grado hasta ahora. Sin embargo, sus posiciones eran conservadoras si comparamos con lo que está organizando la Iglesia alemana. En su sesión de septiembre de 2022, el Camino Sinodal Alemán aprobó cambios en la doctrina respecto a las personas trans en la Iglesia, la moralidad sexual y los sacerdotes no heterosexuales. Los documentos proponen la aceptación de que las personas no heterosexuales formen parte de la estructura sacerdotal y la reforma del catecismo de la Iglesia Católica, que dice que sus actos son intrínsecamente desordenados. Numerales 2357 a 2359. También adoptó un texto sobre el papel de la mujer en la Iglesia, que significa el acceso de la mujer al sacerdocio.
además de la proclamación del Evangelio por laicos y dentro de ellos por mujeres. Y finalmente aprobaron crear un consejo sinodal permanente que supervisaría a la Iglesia en Alemania, lo que significa que de ahora en adelante las asambleas entre laicos y sacerdotes decidirán lo que es bueno y malo para la doctrina y la pastoral católica. Algunos podrán decir que esto no es tan problemático porque está circunscripto a la Iglesia alemana. Pero no es así. Es un movimiento mundial que va estallando en diferentes lugares en la medida que adquiere fuerza. En esa sesión del Sínodo alemán se aprobó también la bendición de parejas del mismo sexo. Y en ese mismo momento, los obispos flamencos belgas, o sea, de lengua holandesa, aprobaron esa bendición e incluso aprobaron un modelo de celebración de la palabra y la oración para plasmar la bendición de las parejas del mismo sexo. La Iglesia siempre ha podido bendecir a parejas no heterosexuales, pero otra cosa es bendecir una unión que supone que implica un acto desordenado. ¿Por qué tampoco la Iglesia puede bendecir parejas que viven en concubinato? Permitir la bendición de parejas fuera del matrimonio conlleva el gran riesgo de desvirtuar las bendiciones y socavar la enseñanza de la Iglesia sobre la moralidad del matrimonio. Y en el caso de las parejas no heterosexuales implica además socavar la ética sexual de la Iglesia. Estos movimientos de la Iglesia de Alemania y de los obispos belgas flamencos han sido criticados por obispos y por conferencias episcopales de diferentes países, quienes han hecho llamamientos al Papa para que desautorice estos movimientos y los reprenda. Pero sin embargo, en el sitio de Facebook del Sínodo de la Sinodalidad de la Iglesia, o sea, del proceso que está llevando adelante el Vaticano y que terminará en octubre del 2024, se publicaron el 24 de septiembre de 2022 imágenes promocionales que muestran una mujer vestida como sacerdote y un joven que promueve el orgullo no heterosexual. O sea, que las propuestas de la Iglesia de Alemania y de habla flamenca de Bélgica están siendo promocionadas por el Sínodo General de la Iglesia, aunque claro está que no hay decisión al respecto. ¿Y el cielo tiene algo que decir sobre esto? ¿Hay mensajes dados a videntes al respecto? Los hay directos e indirectos. Y como han sido dados a varios videntes bien considerados, hay que tomarlos como un solo mensaje. Porque en realidad Nuestra Señora y Jesucristo han venido a traer a la tierra un solo mensaje, que lo comunican a diferentes personas para que luego lo divulguen. Todos estos videntes no están condenados por la Iglesia. Sus obispos respectivos les han puesto sacerdotes para guiarlos y sobre cada uno de ellos hemos realizado un video de presentación. El 25 de abril de 2022, el niño Jesús le dijo a Manuela Stark, una vidente alemana: «La oscuridad caerá sobre la Iglesia. Debo permitir que una gran prueba se presente en tu camino este año». Pero ya el 4 de octubre el niño Jesús le había dicho: «Queridos amigos, debo admitir que son precisamente las personas consagradas las que se equivocan en Alemania. Están construyendo una nueva torre de Babel. Pero yo soy el Señor». Y le agregó: «Las sagradas escrituras son la palabra del Padre Eterno. Sus mandamientos son mis mandamientos. Quédate con ellos. Satanás trata de engañar a las almas. Estáis en el tiempo de la tribulación. Bendito el que se aferra a mi palabra. Examinen todo lo que escuchen y lean, porque es precisamente en este momento que Satanás está tentando a las almas». Y el 24 de mayo de 2021 había sido más explícito cuando dijo: «Las pruebas que os anuncié es el sínodo por venir,
oración, sacrificio, reparación. Y comentaría Manuela: el Señor me mostró que su iglesia está siendo despojada de sus cimientos por sus enemigos. Sin embargo, será reconstruida nuevamente por personas que creen en Él. También el 26 de junio de 2022, Nuestra Señora de Saro de Italia, uno de cuyos videntes hoy es sacerdote y acompaña a los videntes en actividad, le mostró a Ángela la iglesia de San Pedro en Roma envuelta en un gran humo negro y luego una sucesión de imágenes de muchas iglesias cerradas. Y le dijo: la iglesia tendrá que hacer frente a tiempos difíciles. Habrá una gran escisión. Y en ese momento fue como si toda la columnata que rodea la iglesia de San Pedro hubiera sido sacudida por un gran terremoto. El 14 de mayo de 2022, Nuestra Señora de la Paz le dijo a Christina Gallagher, de Estados Unidos: mi hijo será privado de su lugar en su iglesia, será ahuyentado. El anticristo ya está influyendo en lo que debe hacerse y preparándose para tomar el asiento de Pedro. Entre los de adentro, la corrupción es indescriptible. Entre enero y febrero de 2022, Nuestra Señora le dio varios mensajes a Pedro Regis en Brasil. Le dijo: estáis marchando hacia un futuro de gran destrucción espiritual y pocos se mantendrán firmes en la fe. Y le agregó: muchos serán arrastrados al lodazal de la falsa doctrina porque se han desviado del amor a la verdad. Una gran confusión se extenderá por todas partes, pero los que sean fieles a Jesús saldrán victoriosos. Y además le dijo: el desprecio por la verdad provocará una gran ceguera espiritual en muchas personas consagradas. Las leyes divinas serán despreciadas y las tinieblas espirituales estarán presentes por todas partes. Lo falso será aceptado y mis pobres hijos sacerdotes caminarán como ciegos guiando a otros ciegos. Y el 15 de agosto del 2021, Nuestra Señora le dijo a Gisela Cardia, en Italia, vidente aprobada por un obispo: pronto habrá un cisma en la iglesia. Todo se derrumbará. Mi Padre hará temblar sus cimientos. Mis amados hijos sacerdotes que siguen el verdadero magisterio. No tengáis miedo, porque haréis más frondosa a mi iglesia resurgente junto con mis fieles. Y le agregó: pero hijitos, en este tiempo seréis perseguidos por vuestros amigos y familiares, pero mis ángeles siempre os protegerán. Recordad que el dolor y el sufrimiento ofrecidos en espíritu de fe es agradable a Dios para vuestra purificación. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las distintas caras que va mostrando el movimiento para cambiar la doctrina de la Iglesia y cuáles son las opiniones que ha vertido el Señor y la Virgen al respecto. Y me gustaría preguntarte si crees que este cambio en la doctrina que proponen se va a llevar a cabo o la Iglesia lo va a poder frenar antes que se difunda por todos los países.